Amigos, no se pierdan este capítulo. Hoy tendremos un invitado especial y nos hablará sobre su primer trabajo y una anécdota de su vida. Además, estudiaremos Lucas capítulo 9, donde le preguntan a Jesús quién de los discípulos es el mayor. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui. Y yo soy Charlie. Y juntos somos los Gadarenos. Y estaremos hablando de cosas de la vida. Pero desde el punto de vista cristiano. No tenemos otro. No tenemos otro. ¡Comenzamos! Les dijimos que teníamos un invitado especial y aquí lo tenemos. Dani, bienvenidazo. Sí, Juanqui, muchas gracias, Charlie. Bienvenido. Gracias por invitarme. Ya me No, dijeron que gracias si no la riego, me vuelven a invitar. Así que Eso es poco probable. esperemos. Poco probable que no la riegues. Es que es el diario. Que te invitemos sí puede ser posible. Pero gracias por invitarme a los Gadarenos. Es un placer estar aquí. Y pues bueno, ya hemos podido servir tú y yo en varias áreas, ¿verdad? Varios ministerios, Exacto. varios proyectos. Y con Charlie, pues ni se diga. Aparte de ser mi vecino, lamentablemente, Afortunadamente. fue mi socio. Para los que no saben, algún día tuvimos un negocio que nos fue increíble. Tronó el negocio. Por eso nos fue increíble. Pero nos fue increíble porque seguimos siendo amigos. O sea que aquí estamos, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues que bueno, bienvenido. Nuestra primera sección de nuestros episodios es contar alguna anécdota que te haya sucedido recientemente. Y luego yo cuento una y luego Charlie cuenta. Ok, bueno, anécdotas pues tengo muchas. No, con una, gracias. Con una, fíjense que aquí en el norte, ya ven que se acostumbra mucho la carnita asada. Sí. No sé cómo le llaman allá al sur, acá le llamamos prender el bote, matar mosquitos. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y fíjate que ahí en la cuadra quedamos 3 hermanos que nos juntamos mucho. Curiosamente, pues vivimos en la misma cuadra, somos de la misma iglesia. Y en algún momento, pues bueno, siempre hacemos la carnita asada. Ahí vamos a hacer la carnita asada, a la mera hora, se nos olvidan los refrescos, ahí vamos a la tienda de la esquina, que eso significa un 7 o un Ox. Ahí vamos por los refrescos. No digan marcas. Hasta que Sí, perdón, ya me endeudé. Fuimos al 7 y llegamos y ahí vamos por las cocas, ¿no? Y pues ahí vamos con la cocona que cada vez antes era de un litro. Refresco carbonatado, mi show. Perdón. Por el refresco gasificado. Y pues ahí vamos por el de 3 litros, ¿no? Y de repente, pues ya sabes, a uno no le gusta el nada normal, lleva la de dieta, y yo échale otra, y ahí vamos todos con nuestras coconas, y aquí es donde empieza realmente la anécdota, ¿verdad? Llegamos a la caja, y ya sabes, ¿no? Llega el juego de miradas, ¿no? A ver quién va a sacar la cartera más rápido, todo el mundo se voltea a ver, algunos dicen por ahí que ni en defensa propia disparan, otros puro playback, y bueno. O bolsa de payaso, ¿no? Que está sacada en lo que la saca. Sí. O algunos de plano se quedan como trabados, ¿no? Se quedan así. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor está muy pesada la cartera, ¿verdad? Pues ya, ahí empieza la anécdota. Llegamos, yo iba a sacar mis 20 pesitos, mi billete de 100 pesos. Y de repente, esa semana, yo había tenido una lesión en la columna vertebral. Ese es el pretexto para no pagar. O sea, la bolsa de payaso, de todo. Digo, la realidad, me dolía la espalda por estar gordo. La panza también. Y también la panza. La realidad de las cosas es que me dolía la panza por estar gordo. Entonces no podía girar. O sea, yo hacía esto y me dolía. Y como soy una persona que habla antes de pensar, llegamos, hago este movimiento para sacar mis 20 pesitos y de repente me pellizca la vértebra, el nervio, no sé. Y digo, ¿cómo me duele cuando saco la cartera? El del 7 me vio con cara de ¿me río o no me río? Volteó a ver al otro, el otro volteó a ver a Charlie me volteó a ver a mí. Nada más me dice, amigo, a ti siempre te duele sacar la cartera. No, ya ¿Apoyo? ¿Yo te estaba dando apoyo? Se perdió el respeto. Fue el espíritu de verdad el que me invadió en ese momento. Sí. El lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Se atacaron de la risa. Ya el del 7 quería ver dónde es la carnita asada. Sí, porque el del 7 primero estaba en su papel de trabajo, así de... Sí. No me río. Sí, o sea, no me puedo reír, ¿verdad? Y en eso dice Charlie, Sí. amigo, a ti siempre te debe sacar la cartera. Y ya desde ahí, pues yo pago todo. Si no te conociéramos, te creíamos, ¿eh?
Ya desde ahí ya no voy a hacer con ellos. Sí, Entonces, ya desde ahí mejor no voy con ellos. Y con ese comentario ahorita 10 millones de views. no, todos los comentarios. Sí, sí. El pretexto que no lo sabía. Digo, y la realidad de las cosas es que, bueno, ahí habría un tema que tocar, ¿no? Acerca de la avaricia, ¿no? El Señor nos ha dado, gracias a Dios, un espíritu de libertad, un espíritu de compartir. Pero bueno, antes de Cristo, pues realmente, no sé, ¿tú eras ahora antes de Cristo? Sí, claro. Sí, pues, exacto. Y después como que a veces... Sí, sí. Oye, a ver, ¿y tú eras avaro? Digo, sí, era avaro, pero era más pobre que avaro. y ahora ya, gracias a Dios, no somos avaros y tampoco somos ricos. Exacto. Bueno, el rico es el Señor. En el Señor, así es. Y bueno, yo esa es una de muchas. Yo les voy a contar una de que hace poquito. Hace como año y medio iba yo a la Ciudad de México y mi hermana tiene un hijo, un chiquito, un sobrino. Y entonces yo le digo, oye, pásame qué número de tenis es para pues llegarle con unos tenisillos, ¿no? Entonces hace cuenta que es del número 15. Y mi hermana dice... ¿El número 15? Centímetros. Ajá, yo dije, caray. Que No, Dije, payaso. Dije, yo soy 8 y medio, 15. Dije, o es más que futbolista o es payaso. No, hombre, 15 centímetros. Y entonces mi hermana dice, es del 15, ella piensa, pero le voy a decir que, para que le duren los tenis, le voy a decir que del Un poquito más. 16 y medio, ¿no? Aparte Y estaba eso en hacía oferta, y eso hacía mi mamá siempre, nos compraba zapatos más grandes, pues para que te duraran. Entonces eso se queda con ella. Y pantalón. Sí. Y entonces me dice, Y ahora para que me es del quede. 15, ¿eh? Y me dice, 16 y medio. Ah, yo ok. Yo lo recibo y digo, para que le duren, te voy a comprar unos más grandes. El 18. Ah, O sea, ella le subió 1,5, yo le subo 1,5 porque mi mamá así no dijo. Entonces llego allá, se los doy, no, hombre, el zapatón. Bueno, hace año y medio eso, todavía no le quedan. Pero ahí ves, tu hermana le hizo caso a tu mamá y tú también. 1,5, 1,5. No, y para que sepan, el niño ya se va a casar, pero todavía no le queda. No le quedan. No le quedan. Qué bárbaro. Vamos a ir el mes que entra, ahora le digo, oye, pásame, pero tu número de veras. Total que voy a estrenar estos que lo voy a llevar antes que los Ahora sí que lo los vas a bajar. productores. No, ahora lo voy a bajar que queden apretados. Para que compense. Qué bárbaro. Entonces digo, Pobre sobrino. Bueno, les voy a contar una. Ahorita ya andamos, ¿no? La novedad de las dietas y eso, ¿no? Entonces andamos a pues dieta. no se nota, ¿eh? ¿Andamos? ¿Y quién? Pero le estamos echando ganas. Y una noche, así mi esposa, estábamos dormidos y eso, entonces en eso ella se levanta. Y vi que se levantó y eso, y ya se volvió a acostar. La mañana siguiente, en la mañana estábamos desayunando y todo, y me dice, fíjate que ayer en la noche, pero ella bien seria, ayer en la noche dice, me desperté, y le digo, sí te vi. Y me dice, pero es que fíjate que vi como una sombra, me dice, una sombra que pasó. Y le digo, no, nada, igual era yo. Una sombra que se pasó al refri, abrió el refri. Una sombra que me decía, come. Y, Sí, lo que pasa es que cuando dejas de comer te dan alucinaciones. no, o te vuelves sombra. A mí nunca me han dado. Y luego, Entonces le dije, igual era yo, y ella sí en su papel bien seria. Y me dice, no, porque estaba delgada. Gracias, yo también te quiero. Ajá. oye, ¿y todavía te levantas a comer en las noches? ¿Tú también? No, que si todavía, y todavía sigue viendo sombras. Sí, claro. Qué bárbaro. No, pero muy bien. Muy bien, muchas gracias por compartir sus anécdotas. Tenemos otra sección en nuestros episodios que es preguntarte acerca de tu primer trabajo. El primer trabajo donde te hayan pagado algo, ¿verdad? Porque Sí. luego los papás tienden a explotarnos y trabajar sin pago. Pero no, donde ya haya recibido algo de ese Sí. dinero. Y después voy a preguntar de ese que ganaste, ¿en qué lo usaste? Ok. Bueno, mira, tuve muchos trabajos desde joven. El primero, El primero. que hayas cobrado. Sí, empecé a trabajar joven, pero 5 años yo estaba yo trabajando. sí, no por trabajador, sino por burro. Es que siempre fue millonario. Sí, no, lo que pasa es que no me gustó la escuela, entonces dije, pónganse a trabajar. Fíjate que mi primer trabajo, te platico que mis papás tuvieron una iglesia en la casa. Ese fue yo creo que la primera actividad donde yo recibí, no la iglesia. No la iglesia, tranquilo. ¿Cuánto cobrabas? No, yo agarraba de los diezmos. No, tuvieron una iglesia en casa, pero no como lo que, digo, porque hoy en día, por ejemplo, las cédulas es una iglesia en casa. Claro. Pero esto literal era una iglesia, o sea, la casa literal
La cochera la hicieron en el auditorio, le pusieron aire acondicionado. La casa tenía 2 niveles, entonces el frente realmente era como digamos, el escenario, el lugar, ¿no? La plataforma. Y a la hora de la comida salían sombras. Atrás tenían unos cuartos de herramientas que se convirtieron en el cuarto de los niños. Quitó todo, mi papá sacrificó todos sus rollos y pues ahí hicieron los niños. Y adentro en la sala eran los jóvenes, ¿no? Entonces por ahí algunos 5 o 6 años tuvieron una iglesia. Sus papás eran los pastores. Entonces había una señora que limpiaba los domingos o los sábados en las tardes, pero a veces quedaba mal y era un problema. Entonces yo no estaba haciendo, creo que yo ya nada, y mis papás me dijeron así. Creo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues limpia la iglesia, ¿no? Limpia la iglesia. Esposa, ¿cuántos de nuestros hijos se lo gastan? Dani, tráetelo. Sí, a ese que no hace nada. Y entonces los domingos yo me levantaba muy temprano, o me levantaban muy temprano, y limpiaba la iglesia, ¿no? Que era la casa, la cochera, los salones, todo, y me pagaban, ¿no? Y ahí fue el primer millón, ya los demás vinieron. No, no es cierto. Me pagaban. Dijiste que no alucinabas, ya estás alucinando. Sí, me pagaban 200 pesos, ¿eh? O sea, no crean que. Sí, pero 200 en ese tiempo equivalen a 1,000,000. Sí. Entonces me pagaban y yo creo que esa fue mi primera actividad donde. ¿Y te acuerdas qué hiciste con ese pago? Sí, también era porque me quería ir de vacaciones. O sea, no hacías nada, eras un holgazán. Te ponían a trabajar porque no llegó la señora y todavía querías vacaciones. Y además, pues me iba 2 semanas de vacaciones. No, y aparte exigía vacaciones pagadas. La prima vacacional cuando fui a tu papá. Claro. Entonces, eso fue, yo creo, mi primera actividad donde pude recibir algo. Como sufriste, mi hermano. Sí. Y bueno, pues ya después de ahí, pues muchos trabajos, ¿no? Pero me fue bien. Y dice, ¿te metieron en seguro social y todo? ¿Demándalos ahorita? No, lo más triste es que a veces sí no me levantaba. Y mi mamá me ayudaba. ¿Y dónde te pagaba? Pues es que eso tenía que ser. Digo. Señora, mire lo que creo. Mamá, muchas gracias. El Dani, ficha tocada, ficha movida. No, ya le decía, mamá, y te hago tu parte. En dinero no, mamá, 2 besos. Vámonos. Ya. 2 abrazos. Ya. Sí. Con eso estoy bien pagada. No es el primer trabajo formal, pero sí es la primera actividad donde recibí algo económico. Oye, ¿y para qué lo usaste? No, pues que me iban a regalar un Cadillac. Entonces yo dije, no, yo lo voy a comprar. Yo pensé que dijo, no, mi papá. Ahora entiendo, fíjate, y esto sí es nuevo, se me acaba de ocurrir, no crean que. Ahora entiendo una analogía que mi papá me dijo. Una vez me dijo, mi papá ya falleció, y una vez me dijo, hijo, yo no te voy a pedir que seas doctor, yo no te voy a pedir, porque pues no te veo mucho. Yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. Y se lo cumplí. Pero es en serio, hasta ahorita me cayó. Y me dijo, solo te voy a pedir que si algún día quieres ser barredor, barre bien. Y yo hasta dije, oh, qué bonito mensaje, ¿no? Y hasta toda mi vida ha sido como mi mantra, ¿no? Dicen, mi lema. Oye, pero yo me di cuenta que lo que me quiso decir es que nunca barré bien. Sí. No, y lo peor es que como te veía hacia acá era de barredor. Sí. Pero por lo menos. Pero ya vi que lo haces mal. Hasta ahorita me cayó. Y lo que aprendí fue no barrer bien, sino cobrar bien. Eso sí. Oye, nuestros primeros trabajos bien paganos, ¿no? Y dicen, no, una iglesia. Sí. Entonces cuando le dije, ¿qué hiciste continuar? Yo pensé que decía, no, yo agarraba y lo ofrendaba el Señor de nuevo. No, yo estaba muerto. No, yo estaba muerto. Déjate, nosotros en los lados sufriendo, ¿no? Pues yo juntaba pues, para comprarme unas Para bocinitas o así, me voy a ir de vacaciones, pero en avión porque no hay otra cosa. No, es que a Cancún está difícil. No, era la isla del padre. Pero bueno, ese es feo. Muy bien, pues qué padre, que nos divertimos un ratito. En la iglesia donde asistimos los 3 estamos viendo el Evangelio de Lucas, entonces vamos a comentar un pasaje que está en Lucas capítulo 9, del versículo 46 al 50, donde le pregunta a los discípulos al Señor que quién es el mayor y vamos a ver lo que el Señor le responde. Si quieren lo vamos comentando un verso por verso. Dice el 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y ese entonces, pues viene el contexto anterior, ¿verdad? Jesús había bajado del monte de la transfiguración y a las faldas del monte se encontró a 9 de los discípulos
con una multitud, con escribas que discutían con los discípulos, y un padre que tiene una necesidad de que su hijo estaba endemoniado. Los 9 discípulos no habían podido hacerlo y llega Jesús y tenemos todo ese diálogo con ellos y después pues le ayuda. Pero inmediatamente después de eso, Jesús les anuncia por segunda vez que es necesario que vaya a Jerusalén, sea rechazado por los religiosos, que muera, que resucite. Ya se los había dicho en el 22 y ahora en el 44. Y ese es el contexto en el que nos encontramos ahora, por eso ese entonces viene en ese contexto. Y entonces dice que entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y quise hablar del contexto, o recordar ese contexto, porque es dramático. O sea, Jesús está diciendo, voy a ir a morir en unas semanas a Jerusalén. La más grande humillación, según Filipenses capítulo 2, que bajó y se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la cruz. O sea, le está hablando de bajar, de humillarse, de morir. Y en el versículo siguiente, los discípulos, ¿y cuál de nosotros va a ser el mayor? Sí, de hecho, yo aquí, ahora que está muy de moda en este 2023, le puse en mi mente este tema que nos toca, las corcholatas, porque Jesús dice que anuncia su muerte y entonces ellos empiezan a discutir quién sería el mayor. O sea, estos cuates ya están pensando no solamente en que Jesús, equivocadamente, iba a conquistar de una manera militar a todos los que estaban, pues, en ese momento oprimiendo al pueblo judío, sino que ellos están pensando en, bueno, en la guerra, pues a veces muere el rey y ya nos está diciendo que va a morir, así que, pues, ¿quién sigue? Claro. Y están pensando a ver quién es el mayor en base a sus capacidades, en base a lo mejor a lo que habían hecho en ese momento gracias a Jesús, cuando realmente pues, nos enseña Jesús que la grandeza del hombre no se encuentra en el poder o en el estatus o en nuestras capacidades, sino les va a dejar muy en claro que la grandeza del hombre se encuentra en el amor desinteresado y en el servicio humillado hacia los demás. Entonces, pero yo le puse ahí el tema así porque estos cuates empezaron a discutir. Se empezaron a destapar las corcholatas. Sí, empezaron a ver, bueno, ¿y si muere quién sigue? ¿O quién es el mayor? Y aún si no muriera, porque dice que estaba velado su entendimiento sobre eso, y están pensando que va a ser rey, pues va a necesitar al secretario de esto, al secretario de Economía, al del banco, o sea, y esos puestos pues se los quieren, ¿no? Exacto. Fíjate que yo veía, pensando en una aplicación práctica, en la que en este contexto, ¿cuántas veces en una conversación tenemos y empezamos a platicar? ¿Cuánto tiempo tardo? En yo. En todo se vuelve a mí, ¿no? Me están hablando, no sé, de otra persona y que están enfermos y así de... Yo también estoy enfermo. Y yo también tengo... Y la conversación, cuando yo la tomo, yo, ¿no? O alguien se ha contado un viaje que hizo, no, yo también viajé, no a ese lugar, pero a otro. Entonces siempre metes el yo. Y me hacía llevarme... Aquí le decimos el uno más. El uno más. ¿Y sabes en qué me hacía terminar? En pensar, claro, me recordé de que cuando llegaba ya el Señor, en nuestra oración. O por ejemplo, estoy orando y ves en Juan 17 el modelo de la oración de Jesús al Padre y Él está hablando directamente, ¿no? Enalteciéndolo, y ves esa estructura. Pero mi oración es, Señor, lo que yo tardo en volverla a mí, necesito ayuda, tengo ese problema, ya sea de salud, financiero y todo se vuelve y termina en, no se te vaya a olvidar. Hay una canción, de hecho, creo que es de Majo, no sé de quién, que dice esa frase, perdóname porque la oración se trata de ti. Y lo que está diciendo Charlie, ¿no? O sea, muchas veces oramos y se nos olvida que las primeras peticiones de la oración que está en Mateo, pues no hablan de mí, hablan de él. Entonces tendemos a llevar la oración muy enfocada a nosotros en vez de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, como lo dice Mateo. Y tiene un espacio el pedir por necesidades tuyas, ¿verdad? Claro. El mismo Mateo 6, donde está la oración, pero siempre para beneficio del reino, ¿no? O sea, Claro. danos el pan nuestro cada día, pues para poder llevar a cabo tu propósito, ¿no? Líbrame del mal para poder avanzar en el propósito. O sea, sí tiene unas peticiones personales, pero siempre en busca de que el reino se extienda. Ahora, y para aplicación práctica también, el tema ese de la comparación, ¿no? Creo yo que lamentablemente en la iglesia suele pasar que tendemos a eso, ¿no? No solamente pasa en la alabanza, como a veces pasa, que a ver quién toca mejor, a ver quién canta mejor, sino también en nuestro servicio inconscientemente podemos crear la competencia o la comparación de ver quién lo hace mejor, ¿no? Cuando realmente Dios lo que ve pues, es el corazón.
quién es el que mejor ora, quién es el mejor servidor, quién es el mejor coordinador, quién tiene más células. ¿Quién es el que mejor predica? ¿Quién barre mejor? No, tú no, pero... Ese señor, definitivamente no soy yo. Sí, y se nos olvida algo, que el Señor nos llama y nos capacita para una función y nos da de acuerdo a las capacidades. Pues por eso es que esa competencia no debería estar en la iglesia. Está en todos lados, ¿verdad? Está Sí, en el claro. trabajo, está en las escuelas, está en las diversiones como el fútbol, etc. Pero en la iglesia debería ser el único lugar donde no hubiera esa competencia, entendiendo que Dios nos llama y nos capacita para algo específico sin necesidad de compararnos con alguien. Así es. No debería, y lo hay, y por eso esta porción, ¿no? Porque no le está hablando a la multitud, le está hablando a sus discípulos. Y ellos sabían, porque dice el versículo 47, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso en medio. Pero cuando vas a leer los otros evangelios, dice que les preguntó, ¿qué discutías en el camino? Y ellos se quedaron callados. O sea, sí sabían que lo que estaban diciendo no le iba a agradar al Señor, ¿no? O sea, sabía que esa competencia y eso que estaba buscando no era algo lindo y mejor prefirieron callar. Pero el Señor de todas maneras no necesitaba eso para saberlo. Percibía el corazón de ellos, pues siendo Dios. Y entonces tomó un niño como ejemplo. Así es. ¿Te imaginas hoy en día una empresa de recursos humanos diría, ¿sabes qué? Estos no te convienen, ¿no? Y me encanta cómo el Señor Jesús, al saber, aún sabiendo lo que era, aún sabiendo, percibiendo lo que había en sus corazones, dice, ¿sabes qué? Ellos son los que yo quiero usar. Y de la misma manera con nosotros, ¿no? Con todas nuestras deficiencias, con toda nuestra competencia. Algunos son muy competitivos, algunos no, pero al final de cuentas la maldad está en nuestro corazón. Y aún así dice, ¿sabes qué? Yo te necesito, ¿verdad? Yo te quiero usar más bien para mi reino, ¿no? Y fíjate que me da curiosidad porque toma este punto de que toma un niño, ¿no? Y en este mundo, por lo regular, siempre subajamos a los niños, ¿no? Lógicamente no tienen experiencia, ¿no? Pero No generan Jesús, dinero, no votan, o sea, siempre... no le son puedes dar un niños. puesto gerencial, no Claro. le puedes poner en un puesto técnico o en un trabajo, ¿no? Pero Jesús lo toma para darles una lección a ellos, ¿no? Porque no se trata de lo que pueda hacer, sino lo de que un niño sí hace, pero yo lo dejé de hacer. Un niño ama incondicionalmente. O sea, el niño tú le dices y él te cree. Él sigue, ¿no? Y él sin esperar, bueno, sí esperan cosas a cambio, ¿no? Pero está tomando esa parte de el niño lo va a seguir, lo va a hacer, ¿no? Sin chistar. Y otra característica que tienen los niños, porque dice que tomó un niño para mostrarles, ¿verdad? Bien decías que podía haberles dado una regañiza, ¿no? Le acaba de decirles que yo voy a morir, yo voy a humillarme, ustedes pensando en eso, pero lejos de regañarles, más bien les instruye gráficamente. El otro evangelio dice que carga al niño, o sea, estamos hablando de un niño de, no sé, unos 3 años, para que lo pudiera cargar y todos lo pudieran ver. Y una característica que tienen los niños, por lo cual pone de ejemplo, es que son dependientes a los padres, ¿no? Sus hijos dependen que ahorita ustedes los bañen, les alimenten, les cambien el pañal, y más adelantito que los llevas a la escuela. Es decir, son dependientes a la provisión del papá. Y creo que esa es una aplicación muy práctica para nosotros como hijos de Dios, que debemos aprender a depender del Señor sin depender de nuestras habilidades, capacidades o méritos si llegar a ver algo. Y en esa parte es que un niño es auténtico, un niño no vacila. De hecho, un niño hace berrinche, pero es instruible. Y nosotros cuando nos hacemos viejos, te escucho, pero soy hipócrita. Pero creo que lo sé todo, pero no recibo. Como quiera voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y fíjense, anoté este que decía, cuando somos niños, ¿qué es lo que quiere un niño? Crecer. Es que yo quiero ser adulto. Sí, y sí, ya sí. quiero estar grande, ¿no? Ya soy niño grande, no pueden ni pronunciar grande. Sí, ya soy niño grande. Y hoy que estamos viejos, ves a los niños que quieren tomar esa decisión y tú dices, no sabes lo que pides, ¿no? Porque no sabes lo que pides. O sea, quédate así. No sabes que estás en la mejor etapa. Uh-huh. Y esa es la invitación de Jesús a ser como niños, como la de María, se quedó postrado a mis pies. Sé como un niño. Este niño va a estar aquí siempre a mi lado, va a estar escuchando, va a ser instruible, va a obedecer, pero va a crecer. Y va a crecer con mucha dirección. Sí, y un tema también yo me pongo a pensar, ahí en los evangelios sinópticos, el niño no opina. O sea, digo, no sé qué edad tenía, pero no dice que el niño dijo, oigan, mire. O sea, entonces también habla de eso, ¿no? O sea, de, ¿sabes qué? O sea, tú cállate. Y simplemente obedece. Se dejó usar por el Señor, simplemente. Exacto.
Luego dice el versículo 48, y dijo, o sea, tomando al niño, dice el otro evangelio, cargándolo en los brazos, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Así que la onda de aquí no es, la pregunta no es quién es el más grande. Está bien que quieras ser más grande, está bien que quieras servir al Señor y sobresalir, pero en el reino de los cielos la onda no es hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. En una empresa, en una escuela, pues empiezas asistente y luego vas de maestro, gerente y luego, o sea, vas subiendo. Y entre más vas subiendo en una organización, pues tienes más gente a cargo y más gente que te sirve y que te da reportes o que te ayuda. Sí. En el reino de los cielos es exactamente al revés, ¿no? Es el reino al revés. Aquí dice el Señor, se trata de bajar y cada vez que vas bajando vas sirviendo más gente, vas sirviendo más, vas lavando más pies, ¿no? Así que, no, si quieres, qué bueno que quieres ser el grande, se trata entonces de ser el más pequeño y de servir a otros. Sí, pues lo que decía hace ratito, ¿no? La grandeza se encuentra en el servicio. Y Jesús mismo, ¿se acuerdan que dijo en alguna ocasión en el Evangelio de Marcos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y entregar su vida por muchos? Entonces, Jesús no nos pide nada que primeramente Él no, o sea, Él es Dios y nos puede pedir lo que Él quiera. Sin embargo, siempre nos da el ejemplo para que, como dice también su palabra, dejó huellas para que sigamos sus pisadas, ¿no? Entonces, pues definitivamente el Evangelio es por abajo y hay que humillarnos y hay que servir desinteresadamente, no buscando algo a cambio, sino simplemente por gratitud al amor que Dios ha dado en mi vida, ¿no? Y eso es algo que produce el Espíritu, porque no estamos hablando de échale ganas, pórtate bien. La naturaleza del hombre es lo que estamos viendo aquí, el querer ser competentes, el querer sobresalir, el querer brillar. Sin embargo, lo que dice el Señor es, necesitas ser como un niño, necesitas humillarte, necesitas sentirte pequeño, como también dicen Filipenses, ¿no? Que tomemos a los demás como superiores a nosotros mismos y que haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que está hablando precisamente de la humillación. Y fíjense, en este mundo tan cambiante es un contraste de lo que Dios quiere hacer con los niños con lo que el mundo quiere hacer con los niños, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues ya sabemos que, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Está en educación, en muchas áreas, ¿no? Pero atacando mucho la identidad, la inocencia, el amor de los niños, queriendo transformar algo que no debe de ser, cambiando la autoridad de los padres hacia otros lugares, y eso es un contraste muy fuerte de lo que aquí que observaba, que lo que Dios quiere hacer con los niños contra lo que el mundo está haciendo. Hay un versículo de lo que están platicando, que es de Marcos 9:35, que dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos. O sea, pero no que le gusten los postres, ¿verdad? Y el servidor de todos. ¿Por qué? Porque en el mundo, si me dicen que yo voy a ser el primero, lo que voy a buscar es que me sirvan. Y en el reino de Dios te dice, no señor, aquí quieres ser el primero, tú vas a servir. Sí, hoy en día, por ejemplo, la palabra en el gobierno, ministro, pues es eso, ¿no? Servidor. Debería ser alguien que sirve a los demás. Sin embargo, la misma escritura dice que los gobernantes de este mundo lo que hacen es ser servidos. De repente vas a una empresa y te ponen un jefe, ¿no? Por sus capacidades, por lo que sea, y no te ha servido nada, pero ahora está superior a ti y en el reino es al revés. Dice que se trata de servir y es ahí donde tienes la autoridad ganada por el servicio para poder amar a las personas, instruirles y enseñarles. De hecho, nosotros como cristianos, fíjate, les platicaba yo a los chicos en un trabajo, por lo regular, como cristianos, sería nuestro deber siempre servir, aún en los puestos más altos, ¿no? Una de las cosas que les decía es la instrucción. Si llega alguien nuevo sin experiencia, ¿qué debo de hacer yo? Enseñarle, instruirle, capacitarle, ¿no? Ese debería ser parte de mi deber como jefe. Pero en este mundo yo pensaría, es que si yo le enseño, si yo le instruyo, me va a quitar la chamba. Y en el reino de Dios incluso quitarse, ¿eh? Porque de repente a lo mejor, yo recuerdo en algún momento estábamos usando en medios hace muchos años el PowerPoint, literal era PowerPoint lo que veías en la pantalla, y de repente estuve ahí varios años y llegó otra persona que resulta que pues traía la tecnología para hacer algo mejor, y llega un momento donde tú dices, bueno, yo me estoy encargando, pero él es mejor,
él tiene más capacidades y yo me hago a un lado. Y a lo mejor puedo servir en otra área y esa persona pues, lo va a hacer de una manera más excelente porque tiene a lo mejor más conocimiento. Entonces, no solamente el instruirlo, sino que también en determinado momento, ¿sabes qué? O sea, reconozco que Dios te está poniendo aquí, tienes la capacidad, me quito, y no me quito para sentarme, sino para hacer otra cosa, y dale, ¿no? Y creo que esta parte del servicio no se limita solamente a funciones de la iglesia, ¿verdad? De domingo, etcétera. En la misma casa puedes servir a tus familiares, ¿no? A tu esposa. El primero que acomoda la mesa para que puedan comer, el que se levanta a lavar los platos, el que saca la basura sin que le estén diciendo. O sea, hay un montón de áreas donde puedes servir y ser el último y ser el servidor de todos y ser entonces el más grande. No, nada más de entrada, de decirle a mi esposa, oye, háblale a mi suegra, dile que le voy a preparar de comer. Y mi suegra. No, Si cocino horrible. Sí, no te conociera. Dile que lo voy a comprar. Pero sí, son de esas áreas que dices, ¿no? O sea, fuera de pensar de religioso, hacerlo religioso o... Y de repente podemos estar en una posición donde a lo mejor sí, no posición, sino en el trabajo sí una posición de jefe, o a lo mejor en la iglesia en una función, donde queremos que nuestros hijos se conviertan en grandes servidores, pero nuestros hijos van a hacer lo que ven. Claro. O sea, y si de repente ellos ven, aún como jefe en el trabajo, que tú tienes a lo mejor pagas para que hagan los demás otras cosas, pero el hecho de poder que tus hijos puedan ver que sirves a los demás, pues creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Que puedes, si quieres que tus hijos sean grandes servidores, pero nunca te deben servir, pues difícilmente vas a tener conseguir ese ejemplo, ¿no? Claro. Así que esta parte de la competencia pues es un tema, aquí en el pasaje de Lucas 9 es un tema en la actualidad en la iglesia y es algo que debemos quitar, pero luego viene otro tema pegadito que es el de la exclusión, ¿no? Ser exclusivista, ¿no? Dice el versículo 40, entonces, respondiendo Juan, o sea, entonces una vez que le dijo a Jesús que fueran como niños y que reciban a los niños, etc., entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no sigue con nosotros. En el contexto anterior, 9 de ellos no habían podido sacar a un demonio de un hijo que trajo un padre a las faldas del monte. Y de repente en algún momento se encuentra con otro que no sigue con ellos, pero que sí pudo sacarlos. Así que probablemente hay un poco de celos, un poco de por qué él sí, pero sobre todo, dice, se lo impedimos porque no andaba con nosotros. No porque usó tu nombre y además funcionó. No, o sea, el celo de Juan no es un celo por el Señor, de que están usando tu nombre, Señor. No, su celo es porque no es de nuestro grupo. No hace las cosas como nosotros las hacemos, no anda con nosotros, por lo tanto, no es de nosotros, se lo prohíbe. Y fíjate que concuerdo contigo, tú decías en esa semana, te tocó dar el estudio, si te acuerdas, que después de leerlo muchas veces no sabías cuál era el sentido. Y yo lo leí muchas veces y decía, igual no sé si realmente es una duda, o no sé si realmente, o sea, porque le acaba de decir el Señor Jesús, cualquiera que reciba a un niño en mi nombre, pues recíbelo, ¿no? Ah, yo tengo una. Yo no sé si es una duda o realmente yo vi a alguien que estaba sacando fuera demonios en tu nombre, pero no anda con nosotros. Entonces, probablemente no sé si era una duda o probablemente no sé si lo dijo de otra manera, pero definitivamente creo que este es un tema bien importante hoy en las iglesias porque gracias a Dios nosotros tenemos la palabra profética más segura y gracias a Dios porque eso es lo que ha transformado nuestras vidas. La palabra es lo único que transforma nuestras vidas. Correcto. Pero el memorizarla tanto, de repente te topas a alguien que a lo mejor, ¿tú sabes tú un versículo memorizado por semana? A ver, dime, y queremos que otras iglesias o que otras personas sean igual que nosotros, pero de repente a lo mejor no sabe mucho, pero demuestra mucho. Entonces yo llegué a un punto en mi vida, yo era de esos, ¿verdad? Lo digo porque... Era. Hace media hora que empezamos. Hace como 30 minutos que lloraron por mí. No. Y de repente entonces yo dije, Señor, ¿qué quieres, Señor? O sea, ¿quieres ser una persona que sabe mucho pero que demuestra poco? ¿O quieres ser una persona que a lo mejor no sabe mucho pero demuestra mucho? Y yo dije, Señor, pues definitivamente yo quiero que tu palabra sea real en mi vida. No solamente conocimiento, ¿no? Y completando eso, debíamos ser de aquellos que anhelan saber mucho y hacer mucho. Exacto. Ese es el gol máximo, ¿no? Claro. Ahora, no solamente sí, iglesias que hacen diferente. Nosotros tenemos
el estudio verso por verso. Y ese es un hallazgo, y para nosotros que hemos estado en iglesias que van temáticamente, para nosotros vimos cómo crecimos espiritualmente al hacerlo así. Pero eso no significa que quien vaya temáticamente no anda como nosotros, pero no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Y de repente también eso sucede, que la forma en que nosotros lo hacemos, ya sea la alabanza, que es así muy profesional, ya sea el verso a verso, que es muy exclusivo de pocas iglesias, y luego ves a las demás y empiezas a menospreciar. Sí, claro. Empiezas a pensar que no estamos hablando de iglesias que abiertamente tienen doctrinas Sectas. Estamos hablando de iglesias cristianas que lo hacen diferente y que en lugar de estar unidos, nosotros mismos nos excluimos, ¿no? Que es lo que está haciendo. Y es que de repente volteamos a ver y podemos pensar, es que si no es a mi manera, entonces no se puede. Y nos subimos automáticamente a un pedestal en el que me recuerda la historia del fariseo y del publicano. Y nos damos golpes de pecho y volteamos a verlos y gracias por no ser como este pecador, ¿no? Y a veces perdemos ese sentido de lo valioso que Dios nos está entregando, ¿no? O lo que nos hace falta. Dios nos está permitiendo voltear a ver algo que nos hace falta. Tal vez ellos tienen el servicio y a mí me ha instruido la palabra, me hace falta el servicio, me explico. Y yo necesitaría enfocar o redireccionar mi instrucción a eso, ¿no? Si de repente llegas a otra iglesia por alguna razón y en lugar de ir a ver qué ya tienen aquí que yo puedo aprender, ¿no? Claro. Vas a decir, vengo aquí a criticar, a ver por qué no lo hacen ¿Cómo no lo hacen como yo? Bro? Y esa es la exclusión. De hecho, Dios dice, examínalo todo, retén lo bueno. En ningún momento dice, examínalo todo, juzga. Critica. Ajá. Sí. Despedaza. Ahora, me gustó mucho ahí la frase, si observas, dice, no se lo impidáis, ¿no? Y yo creo que esa frase... Deja leerlo ese siguiente con el que terminamos. Dice, Jesús dijo, no se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, y creo que habla de dos caminos para mi vida. Uno es, o sea, no debemos de detener ni de limitar a aquellos que hacen las cosas bien para Jesús, ¿verdad? Sino más bien a apoyarlos. Y esos son los dos caminos. Una vez no se lo impidas, o sea, no trates de poner tropiezo en su vida para que no lo haga. No porque no lo hace como tú, está mal. Pero el otro es, ayúdalo. Porque también pudiéramos decir, no se lo impido, pero que haga lo que quiera. Sino que, bueno, a lo mejor lo puedes orar por él. No, o busca ayuda. Ajá. A veces yo necesito la ayuda. O a lo mejor necesita tu ayuda. O sea, ¿en qué momento te has acercado para decir, sabes qué? ¿Cómo te ayudo? No estoy llamando a eso. Como iglesia incluso a lo mejor no lo hacemos. Pero somos una misma familia. Y Charlie decía al revés, más bien, yo necesito su ayuda o necesito aprender. Él sí pudo sacar demonios, los otros 9 no habían podido. Entonces, más bien es, en vez de impedírselo, ¿cómo le hiciste? ¿No? ¿Qué puedo aprender de ti para llevar a cabo el ministerio que Dios me ha dado? Y gracias a Dios por el pueblo tan grande que ha hecho, ¿no? Y ya ven que dice en su palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Imagínate, me pongo a suficiente bronca ahí afuera como para yo en mi casa ponerme a juzgar, a criticar, a golpear, ¿no? ¿Te imaginas que haciendo yo de esa manera, se hiciera así? O sea, que yo lo hiciera a mi manera, que fuera la exclusiva. ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces me he decepcionado? ¿Cuántas veces he querido tirar la toalla? Imagínate que exclusivamente fuera mi manera. O sea, el reino estaría cayéndose en pedazos, ¿no? Hay unos versículos que se los quiero leer porque con esto me da mucho la idea de que Dios siempre nos invita a trabajar en unidad, ¿no? En Juan 17:22 dice, está orando Jesús y le dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, porque ese es el propósito de la unidad, que es lo que les está instruyendo Jesús, que tú me enviaste, dice, y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. Y hay otro versículo con el que termino mi comentario, que está en Marcos 3:23, que habla de esto, y les dice, y habiendo llamado, les decía en parábolas, cuando él estaba hablando en parábolas, antes de su ministerio, y les explica, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y eso que estás diciendo, nosotros como iglesia, ustedes lo saben, lo hemos visto en un discipulado, ¿no? Una iglesia unánime, Dios obra
en la unidad, en la unidad. Pero ahí está hablando el Señor Jesús de todo su cuerpo, no de una iglesia local. Y si entendemos en contexto que está hablando de su iglesia, que son todos los llamados, entonces entendemos lo que dice su palabra, que no todos son nariz, que no todos son oído, que no todos son mente, o sea, no todos tienen la mente a lo mejor para estar memorizando todo, pero hay unos que son mano y que tienen mucha mano para servir a los demás. Y en ese sentido yo debo entender que somos uno, ¿verdad? Hablando de quiénes, de los llamados, y que no todos van a ser igual que yo. Y que ninguno es mejor que otro, ese es otro tema. O sea, no es que él está mejor o que yo estoy mejor, simplemente Dios le tiene en diferentes funciones y ese pasaje me habla muy claro de eso, ¿no? Fíjate que pones ese ejemplo, imagínate que la mano quiere ser oído y en lugar de hacer su función de mano, está todo el tiempo, es que el oído oye bien bonito, no, el oído es el que entra en las palabras, no, el oído no sé qué, y deja de hacer su función a la cual sí está capacitado. Por eso es que en la iglesia no debería haber competencia, ¿no? Di no a la competencia. Y tampoco debemos pensar ser exclusivistas, donde solamente somos la última Coca-Cola del desierto. Ahorita que dices eso, nada más para que no se me olvide, tampoco el copiar estrategias. Luego pasa eso, ¿no? De ¿qué estrategia como iglesia puedo usar? Y van a otras iglesias, sí, aprender, pero no la estrategia que le funciona a él necesariamente me tiene que funcionar a mí, porque a lo mejor es mano y no oído. Pues es que la mejor estrategia es oración y ayuno, ¿no? Eso es lo que les dijo cuando los demonios. Eso es, esa relación con Dios. Dios me va a decir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que nos deberíamos de ocupar más en juzgar lo que tiene el hermano y juzgar mejor lo que me hace falta, ¿no? Lo de la viga y en el propio ojo contra la paja de Oye, muy diferente sería, ¿no? Pero oye, Jesús, fíjate que vimos a una persona sacar demonios en tu nombre y él sí pudo. Sí. Estaba muy diferente la historia, ¿no? Pero, ¿Qué le decimos? Sí, él sí pudo y yo no. ¿Que le digo que me enseñe? ¿O? Sí. O por lo menos que me enseñe a barrer. Sí. No, ya barro bien, pregúntale a mi esposa. Le voy a preguntar. Y le voy a decir a la esposa, sí, compré una barredora y una robot. Anita, deja los comentarios a ver si es cierto aquí en el video. Dejen sus comentarios. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos, pero recuerden seguirnos en todas las redes sociales. No se olviden dejar sus comentarios, denle like a este video, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Y recuerda, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Chao.